Can Yaman y el juicio que podría costarle un dineral. Por fin se ha desvelado el misterio. Madre mía, esto está que arde. Ojo, que no es un rumor cualquiera, es algo serio, de dinero, de patrimonio. Se venía hablando mucho, ¿verdad?, de este lío judicial que tenía Can Yaman entre manos, pero nadie sabía exactamente qué estaba pasando. Pues bien, parece que la justicia ha hablado, o al menos, se ha acercado a una resolución, y ¡zas!, la verdad sale a la luz. Resulta que todo esto viene de un asunto con un antiguo socio. Sí, de esos socios que crees que van a ser para toda la vida, pero que al final te dan un buen susto. El tema es que parece que este ex socio le reclama una pasta gansa a Can Yaman, una cantidad que, para ser honestos, nos deja a todos con los ojos como platos. Estamos hablando de cifras que marean. Lo que se cuenta por ahí es que hubo un negocio, un acuerdo, y que al parecer, Can no cumplió con su parte o hubo algún tipo de desacuerdo que acabó en los tribunales. Y ahora, claro, la cosa se ha puesto fea. El socio en cuestión no se ha andado con chiquitas y ha decidido llevarlo hasta el final, exigiendo una compensación económica importante. Y aquí viene lo interesante, el salseo del bueno. ¿Por qué ahora sale todo esto? ¿Qué ha pasado para que se sepa la verdad? Parece que ha habido una decisión judicial, o al menos una resolución parcial, que pone a Can Yaman en una situación delicada. A ver, que yo no soy juez ni abogado, pero por lo que he podido enterarme, la cosa no pinta del todo bien para él en este aspecto. Muchos dicen que Can es un tipo que se arriesga, que monta negocios que a veces salen bien y otras pues no tanto. Y este parece ser uno de esos casos. Para ser sinceros, me da un poco de pena, porque él siempre ha dado la imagen de ser muy profesional, muy centrado en su carrera. Pero claro, en el mundo de los negocios, las cosas pueden complicarse muchísimo. Lo que yo creo que está pasando es que este juicio, que lleva un tiempo coleando, por fin ha tenido un avance significativo. Y ese avance es el que ha sacado a la luz las cifras y los detalles que hasta ahora estaban un poco en la sombra. Imaginaros la presión para él. Tener un juicio así, sabiendo que tu patrimonio está en juego, no debe ser nada agradable. Hay quienes apuntan a que esta situación podría ser la razón por la que últimamente se le ve un poco más reservado, o quizás con menos proyectos de los que se esperaban. ¿Quién sabe? A lo mejor está intentando solucionar este tema legal antes de meterse en grandes cosas. Es pura especulación, claro, pero tiene sentido, ¿no creéis? Y la cantidad que se reclama, si se confirma, podría ser un golpe muy duro para su economía. Hablamos de cifras que, repito, hacen temblar a cualquiera. ¿Cómo se sale de un lío así? Pues supongo que habrá que esperar a ver cómo evoluciona todo, pero la noticia ha caído como una bomba. Yo personalmente estoy deseando ver qué pasa. Me parece fascinante cómo estas cosas de la vida real, tan serias y a veces tan duras, acaban saliendo a la luz pública. Y más cuando involucran a alguien tan conocido como Can Yaman. Pero volviendo al tema, la gran pregunta ahora es, ¿qué va a hacer Can Yaman para salir de esta? ¿Va a recurrir la decisión? ¿Va a llegar a un acuerdo? Ojalá que todo se resuelva de la mejor manera posible para él, aunque la verdad sea dura. Y ahora, cuéntame tú, ¿creéis que esta situación va a afectar a su carrera a largo plazo?